que se conociera todo lo que se ha realizado para rescatar a esta empresa pública que es fundamental para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar de los mexicanos. Una empresa pública que corría peligro de ser privatizada, es decir, que se utilizara para fines de lucro. Hay una lámina que es muy clara en ese sentido. Todo esto para información de los mexicanos. A ver si pueden poner la lámina donde se advierten, ¿no?, las mentiras de las grandes empresas, de los voceros de esas empresas, que no les importa el interés nacional, no les importa la economía popular, lo que les importa es el negocio y, en el peor de los casos, el atraco, el robo. Y eso ya se terminó, a robar a otra parte. Aunque digan electrocuta la Comisión Federal de Electricidad, red de transmisión, una gran mentira. Electrocuta. Me acordé de un presidente municipal de por allá, que cuando levantó la palanca para que quedara electrificado todo el pueblo, dijo, amigos ciudadanos, en estos momentos hemos quedado electrocutados todos. Pero nos querían electrocutar a todos. Este es el Reforma. Miren el Financiero. México le apaga la luz al North Shore. Falta de inversión en energía afectará operaciones. El North Shore. O sea, eso está de moda, ¿no? Que venga la inversión extranjera, que está llegando como nunca. Pero como es un término de moda, ¿no?, hasta en los debates veía yo que los candidatos hablaban de nearshoring. Eso que ya está mejorando mi inglés, ya puedo decir. Ford, no sé si es Ford es mundial o nacional, pero México corre el riesgo de no aprovechar el nearshoring. ¿Quién creen que lo dice? El Fondo Monetario Internacional, que deberían de estar ofreciéndonos disculpas por todo el daño que nos causaron en el periodo neoliberal, porque eran los que definían la agenda nacional. Ellos eran los que le ordenaban a gobiernos títeres de México que se aplicara una política económica para afectar a los trabajadores, para congelar los salarios, para aumentar las tarifas de energía eléctrica, para privatizarlo todo. Ellos nos llevaron a la decadencia con esa política económica y todavía se atreven a hacernos recomendaciones. Los de Forbes, pues, en su periodismo, es la revista que publica la lista de los hombres
con más hombres y mujeres, con más dinero en el mundo, con más capital en el mundo, los multimillonarios. Luego, al límite, la red eléctrica en crisis en México amenaza el no shorting también. Ese es Excelsior. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Ah, no, es Bloomberg. Es Bloomberg. Bloomberg es el financiero. ¿Sí? Es la sociedad. Es lo mismo. Porque puede decir, no, es que Bloomberg es más profesional que el financiero. No, 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 no. No. Hace mejor periodismo el financiero que Bloomberg. Nada más que estos son más famosos, ¿no? Están en Nueva York y les creen más. Pero mienten cada vez que que respiran estos temas. Excelsior, bueno, la infraestructura de transmisión, un reto ante el monopolio de la Comisión Federal de... ¿Cómo se llama el dueño de Excelsior? Olegario, sí. Si hablamos de monopolio, el de los hospitales. Le ofrezco disculpa, pues, por hablar así, a él mismo, pero ¿cómo no se va a cuidar esto? Y la señora Aristegui, igual, una agencia internacional de finanzas, un banco. México está rezagado en transición energética. Pero todo esto tiene un propósito, ¿no? ¿Sí? La privatización. Y no pudieron, se quedaron con las ganas. Y tenemos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, muy consolidada, con los mejores trabajadores del mundo. Y se ha hecho una muy buena inversión para que no tengamos problemas de generación, de transmisión en cuando menos 3 décadas hacia adelante para las nuevas generaciones. Lo que iba al fracaso si se hubiese mantenido la misma política económica. Hay una lámina, creo que es de las primeras, en donde es también muy representativa esta. Miren, hasta aquí. La Comisión Federal era la empresa pública que generaba y distribuía toda la energía eléctrica. Desde que se nacionalizó en el gobierno de Adolfo López Mateos la industria eléctrica, desde 1960. Llega Salinas, ahí empezó, y reforma una ley secundaria. Todo esto por los constitucionalistas y abogados que ahora son tan defensores, ¿no?, de la legalidad, pero que en ese entonces callaban. Durante todo este tiempo callaron como momias. Ahora gritan como pregoneros. Bueno, Salinas, con una ley secundaria, ¿sí?, permite la entrada a empresas particulares. Con Zedillo esto se empieza a concretar
y la Comisión Federal, de tener el 100, empieza a caer. Se empieza a caer, se empieza a caer. ¿Sí? Hasta aquí. De seguir esta tendencia, y esto nos pasó igual en el caso del petróleo, ¿sí? Íbamos a estar aquí hoy en generación de energía. Y como se explicó, íbamos a estar pagando más por la luz. Porque entonces sí, todas las empresas extranjeras iban a estar dominando en la industria eléctrica. Entonces, ¿qué se hizo? Traía una inercia, caímos aquí, mientras ordenábamos todo, empezamos a recuperar, y vamos a llegar en el 26, a más tardar, al 60%. Se rescató la Comisión Federal y pon una gráfica del aumento en los precios de la energía eléctrica. De las que tenemos. Y hemos enfrentado muchos desafíos y los trabajadores y los técnicos de la Comisión Federal nos han ayudado. Por ejemplo, lo de Acapulco, vamos a estar pasado mañana ya evaluando, pero se resolvió después del huracán y esto es lo que se ha logrado en precios. No ha aumentado la tarifa, una reducción poca, pero no ha habido aumento en la tarifa. ¿Por qué no pones la anterior para ver los aumentos en los gobiernos anteriores? Debes de tener una ahí. Ahí la van a encontrar. Ya nada más nos queda una entrevista que vamos a hacer muy peculiar aquí con Nancy. Vamos a tener una hora, un poquito menos, ¿no? Con una hora es suficiente para que no vayas a dejar como un limón exprimido. Si la tienen, de las que pasamos periódicamente, de los datos. Carlos Torres se la puede enviar. Pero bueno, esto es lo que se ha logrado. Si ustedes comparan esta tarifa con España, con cualquier otro país, no. Haya aumentado mucho el costo de la energía eléctrica. Si la encontraron, si no, al rato. Vámonos. Es una entrevista con Nancy porque ella lo merece, como todas y todos ustedes. Nancy ha tenido una actuación destacada en el periodismo de investigación, y mientras
la mayoría de los medios, no todos, se han volcado en contra de nosotros, de la transformación del país. La revista de Nancy, Contralínea, ha estado haciendo un periodismo cercano a la gente, distante al poder. Es como una sustitución, guardadas las proporciones y a la luz de los nuevos acontecimientos, una sustitución de lo que era antes el proceso, que ahora se volvió una revista lamentablemente amarillista y de derecha, muy conservadora, que le sirve al bloque reaccionario del país. No tiene nada que ver con lo que llevó a cabo don Julio Scherer y otros periodistas extraordinarios, independientes y con ideales y principios. Adelante. Buenos días, presidente. Gracias por la oportunidad. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, más allá de esta consulta ciudadana que se hizo para juzgar a los expresidentes, le quiero consultar acerca de la impunidad que sigue atravesando estos grandes flagelos que generaron algunos de estos expresidentes. Se lo pregunto porque hay un clamor en el país todavía de que siguen impunes algunos casos muy graves. Para no irnos más lejos, el caso de Felipe Calderón Hinojosa, quien durante su mandato desató esa supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra social, y que en esta guerra contra el pueblo de México se cometieron crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Él parece sentirse en un manto impune desde su refugio en España, concretamente en Madrid. El caso de Vicente Fox está muy documentado en la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, en la remodelación de las cabañas de Los Pinos, donde contrató incluso a su amigo Humberto Artigas. Está todo el tema del cabildeo que hicieron sus hijastros, hijos de Marta Sagún, en Petróleos Mexicanos, que causaron daños al erario. Eso también ya está demostrado, como el caso Oceanografía. También todo el robo, el saqueo que se hizo de los dineros que se obtuvieron justamente por la bonanza petrolera. Y está el caso de Enrique Peña Nieto, que ya fue incluso judicializado, o bueno, ya se presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. No sabemos en qué situación se encuentra, pero se trata de esta relación que tuvo el expresidente Peña con el empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás, quien además está en un arresto domiciliario en estos beneficios que dan los del Poder Judicial a los presuntos delincuentes de cuello blanco. El empresario está acusado de evasión de impuestos, de fraude, y también está acusado de lavado de dinero. A pesar de eso, está en este arresto domiciliario, y en este caso el empresario movió tan solo en 2013 300,000 millones de pesos, para dimensionar de qué estamos hablando, y transfirió dinero directamente a las cuentas de los hermanos del propio expresidente y de su madre. Como le decía, esto ya se sabe que se presentó a la Fiscalía General de la República, pero no sabemos en qué situación se encuentra. Presidente, esto evidentemente tiene que ver con justicia. No son actos políticos, no son actos de venganza, y viene un periodo en el cual se renueva
el Poder Judicial de la Federación, si esta reforma abriría una oportunidad para que sean juzgados estos delitos. Nadie los está inventando, estos crímenes se cometieron en esos sexenios. Si se abre la oportunidad para pues que el pueblo de México por fin obtenga justicia en su propio país y no tenga que ir a instancias internacionales. Bueno, Nancy, yo fui muy claro desde que tomé posición. En el discurso de toma de posición hablé de que teníamos que optar entre meter a la cárcel a muchos que habían cometido actos de corrupción, empezando por expresidentes, o pensar en el futuro, darle vuelta a la página y demostrar que era posible acabar con la corrupción, que si optábamos, y esa es mi opinión, por la persecución, por los actos espectaculares, como lo hizo Salinas, que llega y mete a la cárcel a un líder petrolero y a un empresario, y todo el mundo aplaudirle, ¿no? Y luego él termina entregando a amigos cercanos bienes del pueblo, de la nación. Es sin duda el presidente que más promueve la desigualdad social en el país. Es el padre moderno de la desigualdad, porque unos cuantos se hacen inmensamente ricos con bienes del pueblo y de la nación. Pero con estas medidas espectaculares, al año de haber llegado, ya se les había olvidado a la mayoría, también por el control casi absoluto de los medios de comunicación, por la propaganda política, ya se les había olvidado de que se había cometido un fraude electoral y que lo habían impuesto en la presidencia. Y le aplaudían en todos lados. Entonces dijimos, eso no. Vamos a que se lleve a cabo una verdadera transformación y vamos a hacer que se ponga en la agenda, en los primeros lugares, el problema de la corrupción. Y vamos a hacer conciencia en eso y vamos a estigmatizar la corrupción. Vamos a demostrar que la corrupción política es la causa de la desigualdad económica, la causa de la pobreza. Vamos a demostrar que es el mal que más aquejaba a nuestro país. Con el ejemplo. Pero si metíamos a la cárcel a los corruptos y teníamos que empezar de arriba para abajo, pues nos iba a llevar muchísimo tiempo y no íbamos a poder sentar las bases de la transformación. Por eso hablo de que la política es optar entre inconvenientes. Y es justicia también
la no repetición. O sea, así como es justicia meter a la cárcel a un corrupto, también es justicia en prevenir para que no se repitan atracos, latrocinios, actos de corrupción que dañan a la sociedad, que dañan al pueblo. Entonces, esa fue mi postura, eso es lo que hemos hecho. No hemos presentado ninguna denuncia en contra de los expresidentes. Pero como sabía, porque tengo alguna experiencia en el oficio noble de la política, sabía que al final me iban a decir los mismos mafiosos de que yo había tolerado la corrupción y que no había yo castigado, investigado, encarcelado a expresidentes o a otros altos funcionarios públicos. Dije en su momento, esta es mi opinión. Mi opinión es no perdamos tiempo y vamos hacia adelante a demostrar de que se puede. Es decir, se acabó con la corrupción. Pero como podrían decir, fue cómplice, ¿sí? O toleró la corrupción. Convoqué a una consulta para que el pueblo decidiera de conformidad con lo que establece el artículo 35 de la Constitución. Y se llevó a cabo esa consulta y se le preguntó a la gente. Pero como los medios, volvemos a lo mismo, siguen estando muy controlados por los grupos de intereses creados, pues no les importó, no difundieron de que iba a haber esta consulta. Los partidos del bloque conservador convocaron a no participar en esa consulta y de acuerdo a la ley se tenía que contar con una participación para que el resultado fuese vinculatorio, es decir, para que se llevara a efecto la investigación en contra de los expresidentes, se necesitaba una participación mayor del 40%. ¿Y qué sucedió? Se llevó a cabo la consulta, pero no se alcanzó la participación del 40%. Sí es importante decir que la mayoría de los que participaron pidió que se iniciaran procesos en contra de los expresidentes. Entonces, ¿qué pienso? Que lo que hemos hecho entre todos, de no tolerar la corrupción, de denunciarla, porque antes, y eso es muy importante, antes no solo se fomentaba, sino se toleraba y se veía como una cuestión normal. Un expresidente llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y nadie, ninguno de estos periodistas famosos, conductores de radio, de televisión, ninguno hizo una mención a ese absurdo.
ofensivo para el pueblo de México. Y lo mismo, no existía la palabra corrupción en el discurso político. No se hablaba de corrupción en el Congreso, mucho menos en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, bueno, ni en la academia, ni en las universidades. Lo he dicho varias veces durante todo el periodo neoliberal. No se elaboraron tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado sobre el principal problema de México, que era la corrupción.